En esta segunda parte de nuestro video vamos a realizar el modelamiento de nuestra cercha en el software SAP 2000 y vamos a comparar los resultados obtenidos con los resultados que nos arroja nuestro código de MATLAB, resultados para reacciones, desplazamientos de nuestros nodos, fuerzas internas en las barras y entre otros. Vamos entonces a definir una grilla o una cuadrícula que nos permita generar nuestro dibujo en SAP 2000, partiendo de que vamos a tener en nuestro nodo A el punto de coordenadas de inicio o el punto inicial, es decir, el punto que tiene coordenadas 0,0. Vamos a verificar que nuestro modelo esté en kN para utilizar la misma convención que nuestro programa de MATLAB, y vamos a utilizar una plantilla en blanco. Vamos a dar clic derecho, vamos a decir editar grilla global y le vamos a decir modificar. Lo que vamos a hacer es empezar a generar nuestra grilla. Entonces vamos a crear nuestra grilla a partir de coordenadas. Esas coordenadas serán las coordenadas en X de cada uno de los puntos de nuestra estructura. Entonces vamos a decir que para el punto A vamos a tener una coordenada en X que corresponde a 0,0, nuestro sistema de referencia. Vamos a cambiar aquí el nombre, vamos a decir que se llama C. Para el punto C vamos a tener una coordenada en X que corresponde a 4,5. Para el punto D, llamémoslo aquí D, vamos a tener una coordenada de 6,0. Para nuestro punto E vamos a tener una coordenada de 9,0. Para nuestro nodo F vamos a tener una coordenada que corresponde a 12 metros. Para nuestro nodo G vamos a tener una coordenada que corresponde a 13,5. Y para nuestro nodo B una coordenada de 18. Coordenadas en X listas. Ahora vamos a introducir las coordenadas en Y de nuestra estructura, que para el caso de SAP corresponderán al eje Z. ¿Por qué el eje Z? Esto para permitir que el software nos calcule el peso propio de nuestras barras y de esta manera no tener que introducirlo manualmente como una carga distribuida. Entonces vamos a llamar este eje el eje A, el eje CG que corresponde a la altura de los puntos EG y el eje EE. Y vamos a decir cuáles son las coordenadas de esos puntos. 0,0 para el A, para el CG tenemos 2,25 y para el EE tenemos una altura de 4,5. Y vamos a dar OK y OK, y vamos a ver que SAP nos ha generado una cuadrícula, un espacio de trabajo. Una vez que tenemos esto, entonces vamos a empezar a definir una serie de parámetros iniciales para poder realizar nuestra modelación. Esos parámetros tienen que ver con los materiales, las secciones y las condiciones de carga de nuestra estructura. Entonces teníamos nosotros especificado que nuestra estructura iba a tener tres tipos de secciones, o las barras de nuestra estructura iban a tener tres tipos de secciones, dependiendo si eran horizontales, inclinadas o verticales. Si teníamos barras horizontales, íbamos a tener barras de sección rectangular de lado 4 centímetros, y si teníamos barras inclinadas íbamos a tener una sección circular de radio 4 centímetros. Y para todos los casos íbamos a tener un módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Y vamos a tener que la densidad de nuestro material en kilonewton-metros en kilogramos fuerza correspondía a 7800, pero para efectos de nuestras unidades de trabajo tendríamos que hacer la conversión. Entonces vamos a verificar cuál sería la densidad de nuestra estructura en kilogramos fuerza. Vamos entonces a empezar a definir estos parámetros. Vamos a añadir un nuevo material, lo vamos a hacer para el usuario y lo vamos a crear a partir de una plantilla de concreto.
no quiere decir que nuestro material sea concreto, eso lo vamos a modificar. Simplemente vamos a usar una de las plantillas de SAP. Vamos a darle OK y aquí lo vamos a llamar Mat Search. En kilogramos fuerza entonces tenemos que corresponde la densidad de nuestro material a 76,518 kilonewtons por metro cúbico, y que teníamos un módulo de elasticidad que correspondía a 200 gigapascal, es decir, 2 Eul a la 8. Y vamos a dar OK. Ya tenemos nuestro material definido. Ahora vamos a definir nuestras secciones, definir propiedades de sección y frame sections. Vamos a crear un nuevo material, lo vamos a crear a partir de una plantilla, al igual que lo hicimos con nuestro material, y vamos a definir nuestras barras horizontales. Nuestras barras horizontales tenían lado 4 centímetros, entonces vamos a poner 4 centímetros, 4 centímetros, y aquí vamos a modificar el material de nuestras barras y le vamos a dar OK. Y vamos a crear ahora nuestras barras inclinadas, entonces las vamos a llamar así, inclinadas, y teníamos unas barras que tenían radio 4 centímetros, pero SAP 2000 nos pide el diámetro, entonces por lo tanto introducimos el diámetro de nuestras barras inclinadas y vamos a decir igualmente que nuestro material va a ser el material que ya hemos creado previamente. Le vamos a dar OK y ya tenemos los dos materiales. Ahora vamos a definir cuáles son nuestros patrones de carga. Aquí es importante resaltar que el peso propio de nuestra estructura lo vamos a considerar como una carga muerta y le vamos a poner un factor de multiplicación de 1 para que SAP 2000 calcule el peso propio de nuestra estructura. Lo vamos a añadir y vamos a eliminar esta primera opción que teníamos aquí y vamos a llamar las cargas que tenemos sobre nuestra estructura. Las vamos a crear sobre un patrón que se va a llamar cargas y que va a ser del tipo de carga viva, con un factor de multiplicación 0 porque las vamos a introducir nosotros. Le vamos a dar OK, le vamos a dar añadir. Ya tenemos peso propio y cargas y ahora sí le vamos a dar OK. Ahora vamos a definir nuestros casos de análisis. Vamos a eliminar esta muerta, vamos a eliminar modal porque solo vamos a realizar un análisis estático de nuestra estructura. Le damos OK. Vamos a definir ahora nuestras combinaciones de carga y la vamos a llamar combinación 1. Dejémosla así. Vamos a poner nuestras cargas con un factor de multiplicación 1, es decir, que no, un factor de escala, perdón, de 1, es decir, que no se van a mayorar ni a minorar. Añadimos y vamos a añadir el peso propio con un factor de 1, es decir, que no se van a mayorar. Le damos OK. Y OK. Listo, ya tenemos definidos todos nuestros parámetros. Ahora podemos proceder a dibujar nuestra estructura. Entonces vamos a dibujar inicialmente nuestras barras inclinadas. Iniciamos nuestro modelamiento. Vamos a dibujar nuestras barras inclinadas y ahora vamos a cambiar a nuestras barras horizontales. Listo, ya tenemos nuestra estructura. Ahora vamos a proceder a colocar nuestras condiciones de apoyo. Para eso vamos a seleccionar el nodo, vamos a decirle asignar restricciones y vamos a restringir el desplazamiento en todos nuestros ejes. Vamos a dar OK y ya vemos que tenemos una articulación. Y ahora para nuestro apoyo inclinado vamos a decir asignar restricciones y vamos a restringir el movimiento sobre la dirección Z de nuestra estructura. ¿Por qué sobre la dirección Z? Porque los ejes locales de este nodo inicialmente corresponden
a los ejes X y Y positivos que nos grafica SAP en este caso. Vamos a dejarlo así y vamos a modificar posteriormente nuestros ejes locales para que se restrinja el desplazamiento en la dirección perpendicular a 30 grados de la inclinación del apoyo. Vamos a darle OK y ahora para inclinar nuestro apoyo vamos a darle clic derecho sobre nuestro nodo y le vamos a cambiar los ejes locales a nuestra estructura. Lo vamos a girar 30 grados, le vamos a dar OK y vemos que ya nuestro apoyo se ha girado 30 grados como lo queríamos. Vamos posteriormente entonces a introducir las cargas sobre nuestra estructura. Entonces vamos a cargar inicialmente las que están sobre los ejes verticales. Le vamos a decir asignar carga sobre los nodos. Vamos a añadirlas como cargas. Recuerden que creamos un caso de cargas especial para esto y las vamos a colocar sobre el eje Z. ¿Por qué sobre el eje Z? Porque es el eje que graficamos en SAP y que nos va a permitir calcular el peso propio. Entonces vamos a añadir menos 12 kilonewtons, vemos que está en kilonewtons, le damos OK, seleccionamos el otro, vamos a asignar fuerzas, tiene 20 kilonewtons, negativo porque va hacia abajo, vamos a asignar otra fuerza que corresponde a 40 kilonewtons, negativo porque va hacia abajo, kilonewtons, y le vamos a dar OK. Ya tenemos las cargas sobre los nodos C, D y F. Faltan las cargas sobre los nodos E, G y B. Vemos que estas cargas son cargas que actúan perpendicularmente a este elemento continuo, a la barra EB, y por lo tanto va a ser necesario calcular el ángulo de inclinación de estas barras con respecto al eje positivo de las X, porque el programa SAP 2000 no trae una opción que nos permita inclinar las cargas como nosotros lo requeramos. Por lo tanto va a ser necesario descomponer estas cargas para poder introducirlas en SAP. Este ángulo ya lo teníamos calculado previamente en nuestro programita de MATLAB. Simplemente lo vamos a extraer, lo habíamos guardado en una variable que se llamaba ang y vamos a descomponer nuestras fuerzas de 10 kilonewtons sobre el eje X. Entonces vamos a tener que teníamos un ángulo de 63 grados con 435 y vamos a descomponer nuestra fuerza de 10 y vamos a obtener que sobre el eje X vamos a tener que la fuerza de 10 kilonewtons ejerce o tiene una componente que corresponde a 4,47. Entonces vamos a seleccionar esos nodos donde tenemos esa carga de 10, le vamos a decir asignar carga sobre los nodos y las vamos a cargar sobre el eje X negativo y nuestro separador en este caso es la coma. Vamos a darle OK y ya tenemos nuestra componente en X. Ahora vamos a obtener nuestra componente en Y de esa fuerza. Y esa componente corresponde a 8,94. Vamos a ir a SAP, vamos a seleccionar nuestros nodos, asignar, cargas, fuerza, y esta vez vamos a tener una carga que actúa sobre el eje Z, que corresponde a menos 8,94. Hay que tener cuidado aquí al momento de introducir las cargas para no borrar las cargas que ya habíamos introducido en nuestro nodo. Para ello entonces vamos a decir añadir a cargas existentes. Le vamos a dar OK y ya tenemos las dos componentes. Falta la carga de 20 kilonewtons sobre el nodo G, que al igual vamos a descomponerla en dos. Entonces teníamos que era de 20 y que tenía 8,94 en X. Vamos a asignar carga sobre nuestro nodo en la dirección X, separador de comas, kilonewtons, y le vamos a dar OK. Vamos a seleccionar, vamos a obtener nuestra componente en Y, corresponde a 17,89.
Vamos a asignar cargas, fuerzas. En este caso será sobre el eje Z, separador de coma, kilonewtons, y vamos a decirle añadir a existente. Ok, y ya tenemos todas las cargas sobre nuestra estructura. Una vez que tengamos esto, entonces vamos a poder correr nuestro programa. Vamos a guardar inicialmente, vamos a guardar nuestro proyecto como proyecto que se llamará Sercha. Lo guardaremos en el escritorio y vamos a crear aquí una carpeta debido a que SAP 2000 cuando se ejecuta crea una serie de archivos durante el análisis que no queremos que queden dispersos en nuestra carpeta de destino. Le damos guardar y ya estamos listos para realizar nuestro análisis. Una vez que hemos cargado nuestra estructura y la hemos guardado, vamos a proceder a colocar las condiciones iniciales que teníamos nosotros, de que teníamos varios tipos de elementos. Teníamos elementos doblemente empotrados como nuestra barra 6, teníamos como nuestra barra 7, perdón, teníamos elementos empotrados articulados como estas barras que tenemos acá, y que íbamos a tener elementos que eran únicamente articulados que correspondían a estas barras de acá. Entonces vamos a colocar esas condiciones para poder realizar nuestro análisis. Para eso vamos a seleccionar nuestras barras, vamos a decir aquí asignar y vamos a cambiar aquí nuestras condiciones. Aquí nos dice, si marcamos acá, vamos a restringir los momentos en el nodo inicial y en el nodo final. Entonces vemos que nos cambia nuestra estructura y vemos que se van a comportar como elementos doblemente articulados. Ahora vamos a seleccionar estos y vamos a seleccionar por ejemplo esta barra y vamos a decir que es empotrada articulada como lo hicimos en nuestro análisis. Entonces vamos a decir que es una barra que está empotrada en el nodo 2, empotrada en el... aquí es una cuestión de convenciones de SAP. Entonces vamos aquí y vamos a modificar. Vemos que es una barra que queda empotrada en este nodo y articulada en este. Para este caso vamos a asignar que está empotrada en el primer nodo y articulada en el segundo. Aquí estaría. Para esta barra vamos a asignar lo mismo. Vamos a hacer lo mismo con todas las barras. Listo, queda articulada en este nodo, empotrada en este. Vamos a hacer lo mismo con esta. Vamos a hacer lo mismo con esta barra. Y con esta. Vamos a verificar esta, por ejemplo. Es una barra que está empotrada en ambos extremos. Ya tenemos nuestras condiciones y vamos a ejecutar nuestro programita. Entonces vamos a obtener un diagrama en el que se nos verifican nuestras condiciones. Vamos a tener, por ejemplo, que en este nodo vamos a tener unos momentos negativos. Quiere decir que tenemos
un empotramiento y vemos que en los demás nodos tenemos que el momento en el nodo es igual a 0. Entonces nuestra estructura quedó bien graficada. Vamos a obtener la deformada de nuestra estructura y la vamos a comparar un poco con nuestra deformada en MATLAB. Vemos que por ejemplo el comportamiento de nuestra barra es diferente, pero eso se debe a que SAP 2000 utiliza convenciones diferentes a las que utilizamos nosotros para graficar la deformada de nuestra estructura. Aquí lo importante es verificar que los desplazamientos y las reacciones sean los adecuados. Entonces para eso vamos a verificar, por ejemplo, en el nodo 1 el desplazamiento obtenido. Tenemos un desplazamiento en SAP de .0048 y en MATLAB un desplazamiento de .0044. Son valores muy cercanos, valores que varían en términos de milímetros. Vamos a elegir otro nodo, digamos este, y vamos a verificar los desplazamientos obtenidos. Tenemos entonces que en la dirección 1, es decir, nuestra dirección U, tenemos un desplazamiento de .0024 y en la dirección 3, .0062. Este sería el correspondiente al nodo 4 de nuestra estructura. Entonces tenemos .0023, un valor muy cercano, .0061, un valor muy cercano. Vamos ahora a comparar las reacciones para la combinación 1 y tenemos unas reacciones que corresponden a 63.44, que para el caso de MATLAB obtuvimos una reacción de 62.57, son valores muy cercanos, y en el otro apoyo tenemos una reacción de 69.02, 69.78 en MATLAB y 13.4, y en este caso 13.83. Es decir que tenemos valores muy cercanos. Vamos a comparar, por ejemplo, fuerzas axiales entre nuestras barras y vamos a elegir, por ejemplo, esta barra para comparar nuestra fuerza axial. Esa barra corresponde a nuestra barra 6 y vemos que tiene un axial de 46.67. Vamos a buscar aquí en nuestro programita nuestra barra 6 y vamos a tener un axial de 47.621, un valor muy cercano al axial arrojado por SAP 2000. Elijamos otra barra, esta puede ser, y vamos a obtener un axial de 99.73, que comparado con nuestro programita, esa sería la barra 7, sería un axial de 101.18, valores muy cercanos como hemos venido obteniendo anteriormente, y con eso podemos pues verificar que el método de SAP es un método que aproxima de forma diferente, debido a que, digamos, los signos de los axiales, los signos de algunos desplazamientos son signos que varían. Sin embargo, lo importante es el valor. El valor es coincidente. Entonces es porque SAP 2000 utiliza un sistema de referencia totalmente diferente al que utilizamos nosotros en nuestro código de MATLAB. Además de que nosotros implementamos en nuestro código de MATLAB el concepto del método de los elementos finitos, ensamblando la matriz de rigidez y resolviendo el sistema por el método de Cholesky. El método que utiliza SAP es un método diferente que igual nos arroja una aproximación demasiado buena, como hemos visto en la comparación, y pues con esto podríamos concluir esta etapa de comparación. Eso ha sido todo.